A sus 76 años, Carlos Arguiñano decidió romper un silencio que había guardado durante demasiado tiempo. La noticia corrió como un rumor que se cuela en las cocinas de los pueblos, entre tazas de café recién hecho y el murmullo de las tertulias en las plazas. Por fin lo admite, decían unos. Ya era hora, susurraban otros con esa mezcla de curiosidad y ternura que solo despiertan las personas que se han hecho parte de nuestra vida cotidiana. Porque Carlos no es simplemente un cocinero famoso. Es el vecino que siempre entraba en nuestros hogares a través de la pantalla pequeña, con su delantal blanco, su sonrisa franca y esos chistes que parecían improvisados pero que siempre llegaban en el momento justo. Durante décadas, su voz se convirtió en compañía de solitarios, en música de fondo de familias que preparaban la comida, en excusa para aprender a cocinar de otra manera. Y, sin embargo, detrás de esa imagen luminosa había sombras. Sombras que él había preferido mantener ocultas, como quien guarda en el cajón de la cómoda una carta que nunca se atreve a leer. Su confesión no fue un titular de prensa. Fue un relato sereno, pronunciado con esa cadencia pausada de quien ya no tiene prisa. No buscaba aplausos ni portadas. Buscaba reconciliación. Con los suyos. Con su público. Y, sobre todo, consigo mismo. Carlos comenzó hablando de su infancia en Beasain, ese rincón de Euskadi donde el olor a pan recién hecho se mezclaba con la humedad de la lluvia. Recordó a su madre, que le enseñó que cocinar no era solo mezclar ingredientes, sino cuidar de los demás. Recordó también a su padre, hombre serio, trabajador incansable, que siempre soñó con verlo ingeniero o médico y que nunca entendió del todo su pasión por la cocina. En esa tensión de expectativas y sueños nacidos al calor del hogar, Carlos forjó su carácter. Durante años, confesó, me sentí dividido entre lo que yo quería ser y lo que otros esperaban de mí. Una confesión sencilla, pero que pesaba como una losa. Porque ¿cuántos de nosotros, al mirar atrás, no recordamos ese mismo dilema? Esas decisiones tomadas a medias entre el deseo y el deber. Con los años, la televisión lo abrazó como a un hijo pródigo. Sus programas eran un festival de aromas, colores y risas. Pero él mismo admitió que la fama le costó un precio alto. Había noches, dijo con voz quebrada, en que volvía a casa después de grabar y me encontraba solo frente al espejo.
Había hecho reír a millones, pero yo no tenía fuerzas ni para sonreírme a mí mismo. Un silencio recorrió la sala donde hablaba. Muchos de los presentes bajaron la mirada, como reconociéndose en esas palabras. Porque todos sabemos lo que es aparentar fortaleza mientras por dentro nos tiemblan las paredes del alma. Carlos habló también de los sacrificios. De cumpleaños familiares que se perdió. De viajes cancelados. De cenas en las que su silla quedó vacía porque había un contrato que cumplir. Y sin embargo, no había amargura en su voz. Había comprensión. En aquel momento, explicó, pensaba que todo valía la pena. Hoy sé que hay cosas que no se recuperan nunca. Las palabras golpeaban despacio, como gotas de lluvia en una ventana. No buscaban herir. Buscaban abrir los ojos. En medio de su relato, Carlos no perdió esa chispa que siempre lo caracterizó. Entre confesión y confesión colaba una anécdota divertida. Contaba, por ejemplo, cómo una vez olvidó añadir sal a un plato en pleno directo y decidió disimular con un chiste que aún hoy recuerdan los técnicos del programa. O cómo un político importante intentó impresionarlo en una cena, pero fue incapaz de pelar una patata. Las risas estallaban, ligeras, como un respiro necesario entre tanta verdad. Porque la vida, como él mismo decía, es una receta donde se mezclan la sal y el azúcar. Luego vino la parte más íntima. Carlos reconoció que había callado un secreto durante décadas. Un amor de juventud que nunca prosperó, un sueño de abrir una pequeña taberna en el puerto de San Sebastián que se quedó en el cajón, una faceta de su vida que no se atrevió a compartir hasta ahora. Me di cuenta, dijo, de que he vivido más para los demás que para mí mismo. Y eso está bien, pero también deja huecos que a veces duelen. Un murmullo recorrió la sala. Muchos de los que lo escuchaban tenían más de 60 años y entendían perfectamente esas palabras. Porque todos, tarde o temprano, hacemos balance y descubrimos que hay caminos que nunca recorrimos. Su confesión no fue amarga. Fue luminosa,
como esas tardes en que el sol se cuela por las persianas y tiñe de oro hasta la habitación más sencilla. Carlos habló de reconciliación. De cómo aprendió a perdonarse por no haber estado en todos los momentos importantes. De cómo agradece a sus hijos y a su esposa por haberlo esperado siempre con paciencia infinita. De cómo aprendió que un plato de lentejas compartido en familia vale más que el mejor menú de estrella Michelin. El público escuchaba en silencio, con esa atención reverente que solo se concede a quien se ha ganado nuestro respeto durante años. Y cada frase de Carlos se convertía en espejo. Nos mirábamos en él y veíamos nuestras propias ausencias, nuestras propias heridas, nuestros propios silencios. Si de algo sirve mi confesión, añadió, es para que entendamos que nunca es tarde. Nunca es tarde para decir lo que sentimos. Nunca es tarde para pedir perdón. Nunca es tarde para agradecer. Sus palabras se llenaron de gratitud. Agradeció al público que lo había seguido incluso cuando la televisión cambió y él parecía un hombre de otra época. A vosotros os debo todo, dijo con lágrimas en los ojos. Y nadie dudó de que era cierto. Agradeció también a los amigos de toda la vida, a esos que no necesitaban cámaras ni focos para compartir una copa de vino o una conversación tranquila. Agradeció, por último, a la cocina, que le había dado tanto y que a la vez lo había salvado en los momentos más oscuros. Cocinar, aseguró, siempre fue mi manera de decir te quiero. Su relato terminó con una sonrisa. Esa misma sonrisa que tantas veces vimos en televisión, pero que ahora parecía más auténtica, más desnuda de artificios. Yo ya he dicho lo que tenía que decir, concluyó. Lo demás ya no importa. Ahora quiero vivir en paz, rodeado de los míos, y con la tranquilidad de haber abierto el corazón. Un aplauso largo, cálido, inundó la sala. No era un aplauso para un cocinero famoso. Era un aplauso para un hombre que había tenido el valor de mostrarse tal cual era. Esa noche, muchos de los que escucharon a Carlos volvieron a casa pensativos. Encendieron la tele y lo vieron en algún programa repetido, removiendo cazuelas y contando chistes. Y sin embargo, ya no era el mismo.
O mejor dicho, ahora lo conocían más de verdad. La pantalla que siempre los había separado parecía haberse hecho transparente. Y todos sentimos que, de algún modo, Carlos ya formaba parte de nuestra familia. Porque su confesión no fue solo la historia de un hombre. Fue la historia de una generación entera. De quienes crecimos viendo su programa. De quienes aprendimos que cocinar era también un acto de amor. De quienes entendimos que la vida, como una buena receta, necesita tiempo, paciencia y cariño. Y quizá esa sea la lección más grande que nos deja Carlos Arguiñano a sus 76 años. Que nunca es tarde para abrir el corazón. Que la sinceridad no caduca. Que la verdad, cuando se comparte, se convierte en un regalo para los demás. Y que cada plato, cada gesto, cada palabra puede ser una forma silenciosa de decir te quiero.